aquí con tanta charla se vayan a comer rico en esta alcaldía. De verdad estamos muy agradecidos como Info poder estar aquí con ustedes. Para nosotros es un gusto, nos gusta venir a platicar con la gente, porque al final, como lo he comentado con la gente que trabaja en las instituciones, pues siempre vamos a ser nosotros ciudadanos, todos los que estamos aquí. Los que están aquí, algunos, hay algunos que sean servidores públicos, pues eso en el tiempo que estamos, pero pues vivimos en distintas alcaldías. Yo, su casa la tienen en Azcapotzalco, acá mi casa institucional está en esta alcaldía, ¿no? Y bueno, pues nos gusta venir a platicar un poco del tema de acceso a la información y que ustedes usen estos derechos. Si me ayudan con la presentación y podemos ir pasando las diapositivas, gracias. Ahí las van a ver en las pantallas algunas notitas que les pueden servir. La que sigue, por favor. Más adelante seguimos. Exacto. A ver, solamente para que sepan, nosotros como Info, que a lo mejor ya les platicaron y no vale la pena volverlo a repetir, somos el Instituto de Transparencia, de Protección de Datos Personales y de Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Se los platico porque cuando yo trabajaba en el IFAI, la gente creía que éramos el INE, o sea, donde iba uno a votar el de la credencial. Y así pasa, también trabajé en el Tribunal Electoral y creían que éramos el INE. Y bueno, ahora que es INAI, pues también se siguen haciendo como bolas, ¿no? O creen que somos el INAI. Bueno, digamos que hay un instituto de transparencia a nivel nacional y hay varios en cada estado. Nosotros somos ese de la ciudad, por eso la palabra info la usamos mucho para que ustedes se relacionen y digan, estos del info pues son de información, más allá de que también vemos datos personales y pueden preguntar lo que quieran al gobierno, puede ser a cualquiera de sus instituciones. Y estas son las leyes que nos rigen. Sin tratar de hacer la charla jurídica, pues tenemos una constitución, no solo la de los Estados Unidos mexicanos, sino también la nuestra, eso es importante que lo sepan. Y hay una ley de transparencia, hay una ley de datos que es general, digamos, aplica para todo el país o sienta las bases en todo el país, y tenemos nuestra propia ley local, o sea, la que aplica aquí en la ciudad, para cuando ustedes quieran curiosar, así como el reglamento de tránsito, hay una ley que cuida tanto datos como acceso. La que sigue, por favor. ¿Y qué es este derecho? La que sigue. Este derecho de acceso a la información. Bueno, es un derecho que tenemos todas las personas, y lo digo así porque, digamos, si aquí estuviera sentado un extranjero, una persona, no sé, francesa, ese puede preguntar, no tiene que ser, como decíamos, ciudadanos. Para poder votar, ¿qué necesitamos? ¿Alguien? Ser mayores de edad, ¿no? Nos piden ser mayores de edad, es decir, ¿alguien que tiene 15 años puede votar? No. ¿Ustedes creen que este derecho lo puede usar un niño? Sí, este derecho sí lo puede usar un niño, porque es de una persona, no es de un ciudadano. Cuando tiene una mayoría de edad, ya que cumple los 18 y puede votar, hay algunos derechos que vienen en la Constitución que no todo mundo puede usar. Puede usar quien se coloque en esa situación, es decir, quien tiene 18 años puede votar y tiene derecho al voto. Pero hay otros que tenemos todos. ¿La salud la tiene un niño? Sí. El derecho a educación también, o sea, todos estos derechos los tenemos todas las personas. Y este derecho de preguntar a mi gobierno lo tienen las personas, cualquier persona, desde un niñito. Digamos, ¿tú tienes hijos? ¿Hermanos chiquitos? ¿Cuánto tiene tu hermano? Bueno, él, que es un chavo ya, digamos, ya puede preguntar. Él puede preguntar. De hecho, teníamos ejercicios nosotros para que los chicos, o sea, gente que tiene menos de 18, use este derecho para saber en qué participar. Es un derecho que tenemos todas las personas, es un derecho, por eso se llama humano, para poder preguntar a nuestro gobierno qué está haciendo, ¿sí? Y ese derecho sirve mucho para participar, por eso se trabaja con jóvenes también, porque si ellos saben y se empiezan a involucrar, por ejemplo, los que viven aquí en la alcaldía de Benito Juárez, entonces pueden saber después cómo votar. No que siempre hacemos eso, ¿no? Vamos a la urna y decimos, ahí está. Y no solo en las elecciones, yo vivo, ¿cuántos de aquí supongo que no? En un condominio. ¿Cuántos viven en condominio? Yo sí. Bueno, varios, ¿no? Está el tema de los condominios, que estos no participan, y que si las asambleas. Para poder hacer eso necesitamos información, y para poder hacer esa participación es mejor que los chavos, los niños, sepan cómo se usa este derecho. Para eso sirve y es muy fácil de ejercer. La que sigue, por favor. Puedo yo tener, fíjense, cualquier información que se llama pública, que tenga cualquier gobierno, cualquier entidad, Secretaría de Educación, pero fíjense también a quién le pueden preguntar. ¿Ustedes creen que les pueden preguntar a los sindicatos, que antes no se podía?
Sí, también partidos políticos, universidades, cualquier institución pública incluso personas que no son públicas, por ejemplo una persona física o una persona moral, una empresa que recibe recursos públicos porque, no sé, participa en un programa social o porque realiza algún acto que el gobierno le cede, digamos alguien que administrara las guarderías. ¿Se acuerdan esas guarderías del ABC del incidente que pasó? Bueno, pues esas guarderías subrogadas también pueden ser materia de que uno les pregunte cosas. Donde tenemos el dinero que aportamos para pagar el impuesto, ahí podemos, como digo yo, meter la nariz y preguntar. Podemos enterarnos de cosas en ese momento. Entonces pueden preguntarse todo lo que se les ocurra, al gobierno. ¿Cómo se pregunta? Uno entra a un sistema muy fácil, que es como un correo. ¿Cuántos de aquí tienen correo electrónico? Casi la mayoría, ¿no? A pesar de que ya no nos tocó. Bueno, esto se hace como un correo electrónico. Entra uno a una página que se llama Plataforma Nacional, en el propio info puede uno entrar, se mete a abrir como un correo, un Yahoo. Cuando yo digo ya Yahoo me dicen, esta ya está grande, ahora hay Gmail. Los que tenemos Hotmail y otras cuentas de antaño pues todavía jalan porque son ya como más de mayores, dicen, pero como cualquier correo se llena y uno escoge ahí, a ver, quiero preguntarle a la alcaldía Benito Juárez, hay un cuadrito donde uno redacta, ¿no?, la solicitud y la manda y ya. Espera unos días, se mete a revisar, como cuando hacemos en el correo, y ahí va a ir viendo cómo le van informando, o si le preguntan, oiga, no le entendía su pregunta, por favor aclárenme esto, etcétera, etcétera. Es muy fácil de hacer. Yo los invito a que lo hagan, un día que estén ahí aburridos, o que les digan a sus hijos, a sus sobrinos, a los nietos que les ayuden, y lo empiecen a ocupar, porque créanme que es bien útil. Y, digamos, les pueden dar información en cualquier medio, eso también es importante. Muchas veces pensamos que solo son documentos, ¿no? O sea, pensamos en una caja ahí llena de expedientes y en realidad podemos pedir un video, podemos pedir un audio, podemos pedir alguna base de datos, todo podemos pedir siempre que sea un documento donde conste información, que sea de estas instituciones públicas. Puedo pedir lo que quiera en la modalidad que quiera. Si no está en esa modalidad, a lo mejor me van a dar otra opción, o sea, no está en electrónico, está en físico. Bueno, ¿no? Ya yo decido si lo pago o no, pero lo puedo pedir, por supuesto que sí. La que sigue. Fíjense cómo estos dos conceptos me interesa que lo sepan, porque los oímos muchísimo en el discurso. ¿Cuántas veces no hemos oído transparencia, rendición de cuentas, todo el tiempo, ¿no? Y entonces confundimos. Este gobierno no es transparente, ¿no? Hay que rendir cuentas y lo decimos así. Pero son distintas cosas. Una es un derecho que tenemos, que decíamos, de acceso a la información, de pedir información, y eso significa que cuando yo uso la palabra derecho, ustedes siempre que tengan cualquier derecho, no solo porque además la bondad de es que si ustedes piden información, pueden saber de distintos otros derechos. Por ejemplo, pido información de salud y seguramente eso que obtuve me ayudará a que tenga un mejor servicio de salud, porque a lo mejor me permite tomar mejor decisión. Todas las mañanas nos paramos y desde que nos despertamos y vamos caminando, vamos tomando decisiones. Desde que cómo me visto, eso es privado, desde acá quien se pone lo que quiere. Empiezo a caminar y digo, ¿por qué ruta me voy a ir? Porque no sé si haya una marcha, o no sé si esté cerrado, o no sé si esté parado el tráfico. Y cada espacio que vamos recorriendo en nuestra ciudad tiene que ver con nuestro ámbito público. Lo que vamos a hacer un trámite, voy a pedir un servicio, voy a pagar el agua, todo eso, para poderlo hacer necesito información. ¿A qué hora pago? ¿Dónde pago? ¿Cómo pago? ¿Ya se me venció? ¿No? ¿A dónde voy? Todo eso se obtiene de aquí. Y si yo puedo obtener eso, me ayuda a hacer mejor otros derechos, es decir, mi salud, mi educación, tomo mejores decisiones. Por eso es muy importante. Si a ustedes les niegan eso, se van y se quejan con nosotros en el info. Dicen, no me dio la información. Entonces van y se quejan con nosotros. Y entonces hay un medio para defender eso. Cuando tú tienes un derecho, siempre hay algo que te tiene que garantizar que se defienda. Seguramente ustedes han oído hablar de que le llaman el juicio de amparo. El amparo, que lo hacen los abogados, nos parece como complicado. Ese es el medio para proteger derechos, más otros medios de defensa que existen, como en cuando van con nosotros, ¿sí? Eso es un derecho, cualquiera que ustedes tengan. Pero cuando oímos transparencia y rendición de cuentas, son conceptos que usa el gobierno. Transparencia busca que aquí la alcaldía, que ya los vi ahí los de la alcaldía sentados, ellos van mostrando su actividad. O sea, ellos dicen, yo soy transparente y lo que quiero hacer es mostrarle a la gente que vive en la alcaldía todo lo que estoy haciendo. No es propiamente un derecho, es un principio, digamos, ellos actúan de manera transparente, muestran en su portal información,
van dando o alimentando información a las personas sin que lo pidan. La otra es que yo lo pido, ahí ellos publican y van enseñando su actuar. Y hay un apartado donde ustedes pueden revisar, que le llaman ahora sí que, aunque suene redundante, portales de transparencia, donde se publica mucha información y ahí ustedes pueden consultar dónde está el domicilio de alcaldía, quién es su alcalde, cuánto gana, el directorio, cómo se está gastando el dinero, qué servicios hay, qué trámites, etc. Lo principal, para no tener que nosotros hacer una pregunta y esperar un tiempo que nos la contesten, la idea de esas pantallas, digamos, en internet, donde uno busca informaciones que lo encuentre ahí, en una sentada en la computadora y no tenga que preguntar. Eso sería transparencia. Cuando yo hablo de rendición de cuentas, que lo oímos todo el tiempo en los noticieros y demás, tiene un elemento diferente. Para yo rendir cuentas, y eso las mamás me lo van a entender, las que estamos ahí con el gasto, el control del gasto, ¿no?, de la fiscalización del recurso de nuestras casas para que se use bien, pues ahí nosotros pedimos rendición de cuentas, ¿no?, al hijo o al esposo, a ver, ¿en qué te has gastado? ¿En qué te has gastado ese dinero? Porque hay una serie de decisiones colectivas, ¿no?, digamos públicas, a tomar. Pago de la colegiatura, el seguro del coche, lo que quieran. O sea, como que no la fiesta de los amigos, ¿no? No como alguna cosa de la suscripción al gimnasio que no me invitaron, en fin, ¿no? O sea, literalmente piénsenlo así. Cuando yo rindo cuentas es porque le pregunto a alguien que me explique, y ahí la clave es la explicación, por qué gastó en eso y no en otra cosa. ¿Por qué usó ese dinero en eso y no en otra cosa? Es decir, si estamos en nuestra casa, óyeme, ¿por qué no pagaste la colegiatura del hijo con esos 5,000 pesitos en vez de usarlo para irte por ahí, ¿no? Entonces tiene que haber una explicación. Si por alguna razón nosotros cambiamos el gasto o si lo usamos para lo que era, digamos que rendir cuentas cuando ustedes lo oyen no es malo, es que me expliques. Yo tengo una explicación válida, ¿sí? No siempre las explicaciones no son válidas, ¿están de acuerdo? Pero a nosotros nos da frío porque es como, ay, nos van a evaluar. Entonces, cuando alguien le pide una explicación es porque me cree poco, eso pensamos. Y no necesariamente. Al contrario, te permite mostrar lo que estás haciendo. Y obviamente tiene transparencia, porque si yo no lo abro, ¿cómo voy a explicar? Y tiene que tener información, porque yo veo en el estado de cuenta en qué me gasté mi dinerito, y eso justifica mi explicación. La clave en rendir cuentas, que ustedes lo oyen mucho, que es un tema mayor, que dicen, ríndeme cuentas, es que explícame por qué hiciste eso y no lo otro. Y luego tiene un componente, que por eso lo oímos mucho en las noticias, que dice, si me explicaste, no me convenció porque lo hiciste fuera de lo que estaba en la ley, entonces implica una responsabilidad y una sanción, ¿no? El tema de ahora que tenemos un padecimiento que es de impunidad, como ustedes lo oyeron con el presidente, pues es ese tema, se queda coja la rendición de cuentas porque no llega a la parte de la sanción. Pero fíjense la importancia de entender el concepto, porque no siempre la explicación lleva a una sanción. Puede que esté haciéndolo bien, simplemente explico lo que estoy haciendo con ese dinero, con esa decisión. Y eso es rendir cuentas, y también es importante que sepan la distinción para que cuando las oigan en las noticias digan, ah, ese está hablando, esa muchacha de la mañana de la banda de bolitas nos dijo algo que se llamaba así, y eso significa que me expliquen, y si alguien no cumplió, entonces la sanción debería estar, y qué pasó, ¿no? Eso para que por lo menos no tengamos la misma idea y mezclemos el concepto. La que sigue, por favor. Les traje estos principios, que aunque les suenen a principios, no es así como muy formal, sirven para entender este derecho que estamos platicando. ¿Para qué sirve el acceso a la información? ¿Para qué sirve preguntarle a nuestro gobierno cosas? Y esta es como digamos la guía o los puntos principales que deben tomar en cuenta cuando nos responden, y nosotros también deberíamos saber. Partimos y oímos mucho del tema de igualdad, ¿no? Y decimos, es que todos somos iguales ante la ley. Y luego decimos, pero esa es letra muerta, no se aplica, yo no veo claro. Este derecho, cuando tú tienes la misma información, si aquí ella va a participar en algo y yo le doy la información por acá, tú para que tengas ventaja, y usted no la tiene, entonces hay una diferencia. ¿Son iguales? No, porque ella tiene más información que usted. Si yo les doy la misma información, ¿están iguales? Sí. Tienen la misma condición de poder empezar a participar. De eso va esto también, este derecho,
Yo le doy a las personas la misma información para que puedan tomar las decisiones que quieran, en la misma condición de igualdad. Y fíjense cómo se complica, porque si a nosotros, que estamos aquí, que yo creo que todos aquí sabemos leer, ¿sí o no? ¿Alguien que no? Porque ahí empezamos con un problema. Como accedemos a documentos, ¿qué pasa si la persona no sabe leer? Ya hay un tema de discriminación en principio. ¿Qué pasa si la persona no habla español y habla una lengua? No todos hablamos una lengua, estaría muy bien saberla, pero digamos casi todo se traduce en español. ¿Qué pasa si alguien tiene debilidad visual o es invidente? ¿Cómo va a llegar al documento? Entonces, parte de los principios que nosotros tenemos que tratar como instituto y la propia alcaldía es lograr que todos puedan tener esa situación de igualdad. Si nosotros, que tenemos una condición, digamos, ordinaria o la común, llámenle como quieran, aún así tenemos esta situación de que a lo mejor no sabemos cómo se usa, cómo le hacemos para preguntar. Imagínese alguien tiene una barrera mayor que de todos modos, aunque supiera, pues no se le va a dar la información como espera, ¿sí? Entonces, este principio de igualdad hemos tratado de migrar. Les platico que en el instituto ya nos entraron 9 casos en maya y tenemos la obligación, y ya lo hicimos, de traducir en lengua. Entonces eso pues uno busca convenios o a ver cómo le hacemos. Ese es el problema de nosotros como servidores públicos. Tenemos que tratar de facilitar ese derecho para que todo el mundo lo use, y por eso tiene que ser accesible. Esta charla que estamos teniendo, imagínense que sea súper jurídico y abogado, que digan, no, pues yo para preguntar nomás quiero saber dónde está tal sitio, y que tuvieran que contratar a un abogado. No, pues como para qué van a andar gastando eso, si la idea es que cualquiera lo pueda usar, cualquiera lo pueda ejercer, y que sea muy fácil, como les digo, un niño en su correo preguntar, porque esto facilita otros derechos. Que si yo estoy peleando, no sé, acá por ejemplo en mi condominio estamos peleando que nos hagan más grande la tubería porque son muchos departamentos y entonces está hecho para una cantidad de familias, y que tuviéramos que saber cosas de acceso a la información, para eso tuviéramos que estar contratando a un abogado, que obviamente no a la comisionada, claro, no, pero digamos alguien que nos hiciera el trabajo de eso, y luego para tratar de tener el derecho al agua, pues sería muy caro y nadie diría, no, qué horror. Entonces tiene que ser lo más sencillo, lo más fácil de usar. La que sigue, por favor. Y eso va ligado a otros principios que nosotros usamos. Eso que hoy es súper como que con qué se come, que dice suplencia de la queja, dicen, ay Dios. Bueno, en términos muy lisos y llanos y coloquiales, significa que la persona puede preguntar como se le dé la gana, en pocas palabras, y decir como Dios le dio a entender la explicación, y lo que hacemos nosotros del lado de la autoridad es tratar de saber qué quiso decir, ¿no? ¿Qué quiere usted? Ese yo creo que no sé qué, una queja enorme, ¿no? Por eso, ¿qué quiere usted? Yo le trato de entender, y ahí le pongo y le suplo la queja. O sea, digo, a ver, esto, ¿quiere usted el informe? ¿Quiere usted el dinero? Y por ahí le entro. Entonces, eso es suplir la queja, ayudar a las personas que no tienen por qué saber este lenguaje rimbombante, jurídico y como sea, a que puedan preguntar y puedan acceder a información. Entonces, tenemos que hacerlo muy fácil porque es un derecho humano y además debe ser gratuito. Me faltaba, ¿no? Que ahora por la información tuviéramos que pagar muchísimo. La información no cuesta el medio de reproducción, y ahí en la unidad lo saben, que siempre hay que tratar de facilitar que sea lo más económico posible. Le traen la USB, pues no le cobremos el disco compacto, ¿no? Para exprimírselo ahí, pero no se cobra por generar la información, no se cobra por el trabajo que implica a los servidores hacer esa situación de buscar la información o de tapar, digamos, que le llaman versiones públicas. No puedo enseñar este dato personal donde vive, le tengo que tapar en el documento, eso no lo puedo entregar. Pero hacer eso es el que me tomará 10 minutos o que me tome, ay, párenmelo, no, porque es extra de mi trabajo. No se puede cobrar, es gratuito, lo más, digamos, fácil que se pueda. Siempre se prioriza darlo en electrónico para que no cueste. Siempre que se pueda se manda también a correos electrónicos para que no cueste. Y solo cuando ya no está, porque ustedes saben que hay mucha información en papel, y también en esta administración que éramos muy de papel y que vamos migrando a lo digital, pues hay que, o sea, esa parte pues toca luego cobrarla, pero no es caro, es un derecho que trata de que sea lo más gratuito. Y como decía, sencillo y rápido, los plazos son cortos. Aunque ustedes preguntan, hagan el ensayo de ahí, de verdad,
O sea, traten de, y si ustedes batallan, que si no entienden bien a la compu, a ver, ven, hijo, ¿no? Y a lo mejor ahora nacen como con un dedo más grande, ya así hacen así todo súper computarizado. Bueno, pues con ello más rápido, pregunta y vamos haciendo ensayo-error. Lo mejor que nos puede pasar es que lo usen, o sea, porque para eso es. A mí me pareció súper útil, se los tengo que decir, seguramente ya lo han notado que sí soy una convencida del asunto, pues porque cuando yo empecé con este tema, que empezó más o menos con una ley en 2002, estaba yo acabando la carrera. De eso hice la tesis, en la UNAM además, ¿no? En la Facultad de Derecho de la Universidad, orgulloso. La UNAM es muy grande y tiene su tema. Entonces ahí va uno, oiga, el trámite 2, vaya a la caja y pague. No, le faltó no sé qué. Y así. Y entonces cuando descubrí esto, dije, ay, esto me parece fabuloso. Al menos 2 o 3 temas se van a ordenar. ¿Quién es la persona de servicios escolares? Pues antes era así que te decía el compañero más grande, ¿no? Es fulanito, creo que ya lo cambiaron, háblate con él, todo así, ¿no? Información en esa, digamos, disparidad informativa que platicábamos, pues así para todo. O sea, no había un sitio donde pudiera uno consultar las cosas, donde pudiera uno tener la misma información, y eso ahora se ha avanzado mucho más. Y congruencia y exhaustividad, aunque le suene también raro, a lo que se refiere propiamente es a que yo al interior de las instituciones, no tanto para los solicitantes, yo les garantizo que lo que usted me pidió, yo créame que lo busqué por todo el rincón de la alcaldía y obviamente le voy a contestar lo que usted me pidió. No, si usted me pide rojo, yo le digo verde, sí, por eso. Eso no es congruente. Por eso yo le pedí rojo, sí, por eso verde, le digo, pues no, pues eso no es. ¿Y cuántas veces somos así? ¿No? Siempre somos así. Entonces eso, aunque suene raro, luego pasa. Entonces la congruencia y exhaustividad se requiere. La que sigue, por favor. Y esto que oye rarísimo, que dicen, ay, esto de ajustes racionales, ¿con qué se come? Implica eso, que yo le ayude a las personas que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, lo que platicábamos, un débil visual, a que yo como autoridad pueda garantizarle que sí pueda ejercer su derecho. Es decir, no sé, a lo mejor se lo tengo que grabar en audio, o en lo del maya que decíamos, hago un ajuste razonable, procuro que sí pueda él acceder porque lo voy a traducir en maya. Es un término que se usa mucho en estas leyes de prevención contra la discriminación y por eso lo oyen así muy rimbombante, pero se refiere básicamente a eso. Y el pro persona, eso significa solamente favorecer a la persona. Cuando ustedes hablen de derechos, de los derechos que uno se debe apropiar, los derechos son en favor de la persona, siempre se tienen que garantizar a la máxima potencia. Eso derivado de que en 2011 se hizo una reforma llamada de derechos humanos. O sea, nosotros tenemos de la 1 al 29 los mismos artículos de siempre, las garantías individuales en su momento, si uno lee la Constitución. Una vez pasando ese umbral, pues ya se sumó en 2011 un articulito, bueno, un párrafo pues, en el artículo primero, donde se puso, también todos los de los tratados internacionales, ese bloque adicional, es decir, como diríamos en estos juegos de 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, todos los derechos de los tratados internacionales también, es decir, no solo estos de los 29 artículos, sino todos los demás, y eso significa que tengo una gama de derechos enorme. Nuestra Constitución local tiene una cantidad de derechos, todos los que se puedan imaginar. Es más, hasta lo que está pensando el compañero ya está previsto, literalmente, si es que no lo había visto. Y eso implica que nosotros hagamos una interpretación la más favorable para que se garantice ese derecho, ¿sí? Es decir, no puedo ser restrictivo, decir, no, pues, aquí tantito, sino la más favorable. Si le tenía que juzgar con mayor ahínco, si quería darle esto que pidió, pues todavía más. Ojo, porque tenemos que equilibrar con el otro derecho fundamental, que son datos personales, porque ese es otro. Entonces tengo yo que jugar en que si doy acceso, tampoco dañe y vaya a dar un dato de una persona a la que voy a perjudicar que no autorizó. Por eso es pro persona. Y este principio de máxima publicidad, que seguramente lo oirán a veces en los discursos, los que tramitan solicitudes lo oyen todo el tiempo, ya hasta duermen con él y se lo saben, significa que en acceso a la información, por regla general, la información es pública. Y la razón de que sea pública es porque se trata de una función pública. No podría ser privada, si la se llama pública, o opaca, o cerrada. Es un contrasentido. Todo el mundo pasa, porque además pasa, los funcionarios dicen, pero es que yo soy como la excepción, se vuelve un poco la regla. No, si es pública,
¿no? O sea, si nos cambiamos el nombre o no seamos eso. Si es pública es porque más del 90%, 80% en su mayoría debería saberse. Cuando no se sabe es por un ratito, porque si yo la abro voy a perjudicar a todos los que están aquí, no a ella, ni a ella, de ahí, no, tápale ahí tantito, no, o sea, es porque nos afectaría a todos si eso lo cerramos. Digo, perdón, si lo abrimos, vamos a ver, y aquí todo se cae el edificio, pero no nomás nosotros, no nomás nosotros, porque todos los demás van a decir, pues, ¿qué pasó? Ya no estaríamos en una situación de igualdad. Entonces, la máxima publicidad impera en acceso a la información, no en datos personales, ahí al contrario, ahí yo tengo que cuidar más el dato, porque estoy sujeta a que la persona me autorice que lo puedo ocupar para entonces poderlo dar. La que sigue, por favor. Les traje esta numeralia para que vean cómo está la alcaldía, más allá de que seguro ustedes ya se la saben, pero vale la pena que la tengan todos. ¿Cómo ha ido subiendo? Fíjense, las solicitudes sí han subido, empezaron en 2010 1,400 y luego en 2017 pues prácticamente el doble, y ahorita ahí la llevan, o sea, ha ido como subiendo según la cantidad. Pero fíjense la cantidad de aquí, estas son lo que la gente pregunta, lo que está arriba. Lo que está acá es lo que la gente se queja. Y no significa que porque puede ser, habría que hacer un análisis. Obtuvimos mucha información, me quejo poco. O quizá la gente usa poco la queja también porque no sabe cómo usarla. Les pueden parecer muchas o pocas solicitudes, depende de la cantidad de personas. Digamos, hombre, aquí encuentran todo, que seguramente sí, pero si no, también es porque se usa poco. Digamos, esto simplemente les da una idea de cómo se comporta. El número de recursos les ha subido, fíjense, de 33 de queja a 106. No significa que digan, no, oigan, pues si por qué ha subido es que así me atienden. No, tampoco significa eso, significa que la gente a lo mejor usa más el mecanismo. Nosotros quisiéramos que la gente se entere más cómo se ocupa, y en el tiempo que ya las personas sepan de qué va, que entonces prácticamente sean menos las quejas porque encuentran la mayoría o en la página o porque cuando les preguntan les contestan. Eso sería lo ideal. Al final, por eso estas charlas, hace mucho, cuando fue 2002, pues un ratito pues, que empezó esto ya con ley secundaria a nivel federal, un profesor se fue a Estados Unidos a dar estas conferencias que saben, como está empezando el asunto, oiga, pues vengas acá, allá tiene una ley ya de más tiempo, que es la FOIA, se llama la Freedom of Information Act, o sea, la ley de acceso, pues. Y entonces se subió el señor, este profesor, en un taxi y contaba que iba al evento, ¿no? Oiga, ¿usted qué viene? Pues a un evento de acceso a la información. Y el taxista se quedó así y luego le dijo, oiga, ¿y eso qué es? Digo, pues es como cuando usted le pregunta a su gobierno qué está haciendo, ¿no? O se entera de cosas y pues puede preguntar y participar. Y entonces el taxista en ese momento, estoy hablando de 2002, dijo, ay, pero pues como que eso es obvio, ¿no? Y bueno, pues acá en México nos quedamos con cara de, no necesariamente, porque ahí apenas empezaba, o sea, que era impensable, o sea, la información era de los gobiernos, ¿no? ¿Ok? Digo, hay casos donde se ha sabido que ahí tienen el cuadro comprado por algunos en la sala de algún gobernante, pues estaba bonito, un bando, un profe contaba, otro profesor contaba que un bando de esos municipales que firman, ahí estaba enmarcado en la sala de su casa. Eso es un documento público, ya está histórico, ¿no? Y así, ¿no? Así como que muy normal, pues. Es más, yo les tengo que confesar, ya lo digo públicamente, que cuando empecé a hacer la tesis de este tema, la hice porque pensé que esta ley iba a tardar más en aprobarse, entonces me va a dar tiempo de acabar la tesis, imagínense el razonamiento. Cuando al final este ha sido un producto que no se sabe lo que se aprobó, pero qué bueno, porque empodera mucho a las personas en eso. La que sigue, por favor. Adelante, por favor. Para ir cerrando la charla y dejarlos ya que se vayan a comer con todas estas ideas pensando, ¿no? Mientras están en la comida, vamos a hablar del otro derecho que protege el info. El otro derecho que protege el info son los datos personales. Si hablábamos del acceso que apenas se usa, no les quiero contar esto, se usa muy poquito. La gente pregunta muy poco de su información personal, lo cual lo hemos analizado y pensado cuando estamos en estas charlas y suena medio fuera de lugar, porque digamos, la otra información es para participar en lo público, ¿no? Ay, no me llega el agua, voy y me quejo, ¿no? El trámite y demás. Pero el dato personal es que se me impacta a mí entero. A veces, digamos, me pega justo en mi esfera principal. Por ejemplo, si alguien sabe mi domicilio, ¿no? Todos decimos, oigan, pues como, ¿por qué?
¿no? Algunos se ofenderán por la edad, ¿no? Quizá, o no, digamos, oiga, pues no lo van a saber, ¿no? De edad, ¿no? Luego dicen que las mujeres, pero no es cierto, luego más los hombres también no les gusta revelar sus edades, pero al final, cualquier situación, el estado de salud, imagínense, ¿no? Pues eso es de uno, tu familia, y eso sí te pega directo y la gente lo usa poco, porque a lo mejor no sabe, o no siente que haya información, porque también luego pasa que dicen, pues, ¿qué información? Una amiga me dijo, pues, ¿qué información puede tener el gobierno de mí? Y dije, no quisiera saber. O sea, sí tiene, de ti, de tu expediente laboral, donde has trabajado, de tu escuela, ¿no? La cédula profesional en la Secretaría de Educación Pública, en fin. Y esos son los datos personales, es un pedazo de información que además cuando es en la pública, nosotros la tapamos ahí, el domicilio, no sé, el estado civil, todo lo que no tenga que ver con un tema gubernamental. Y es toda aquella información que me hace identificable, que me hace saber, ¿cuál es tu nombre? Jesús, que hace saber que Jesús es Jesús, más allá de que Jesús trabaja aquí en la alcaldía y su esfera de derechos personales, él lo sabe y se lo tengo que decir, se reduce por ser servidor público y hay datos incluso personales que uno sabe de Jesús, no todos, no sus pecados, más allá de esos no, esos se mantienen personales porque aunque es servidor público se mantienen, pero esa información de Jesús pues solo hace que yo sé, lo que sé de Jesús es porque ya voy a saber quién es. Su domicilio, su edad, su carrera, dónde vive, etcétera, etcétera. Este tema para saber cuándo sí y cuándo no, es como el juego este de las caritas, el del quién es quién, ¿se acuerdan de? ¿Tiene lentes? Sí, les quito a unos, todavía no ubico. ¿Y tiene cabello castaño? Sí, quito a otros. Ahí puedo yo ir dando información personal porque no está asociada a alguien. Entonces no lo puedo hacer identificable a Jesús. En el momento en que queda la carita de Jesús sola, ya dato personal, ya sé que Jesús es todo eso. Y hay información más sensible, datos personales que se les llama sensibles, que son aquellos que me generan discriminación si lo sé, o que son realmente aquellos datos que me van a hacer de un jalón saber que Jesús es Jesús. Ejemplo, su huella digital, o su tema del iris. En estas, que luego llega uno a ciertos sitios, nada más para pedir un servicio y luego le hacen así como un escaneo entero, nada más para ir a pedir una información diciendo, bueno, pues, ¿qué rompí? ¿No? Ahí hay que tener muchísimo cuidado de medidas de seguridad. Quien lo recaba es el que se lleva la responsabilidad, porque además me tendría que decir como por qué me está escaneando entero y todo. Tampoco es tan simple. Aquí porque vamos dejando datos por doquier, pero no, o sea, no podría ser que ustedes vayan y se corten el cabello a la estética y les terminen pidiendo tipo de sangre y cascas en su expediente clínico, no se puede quedar, me vengo a hacer un tinte, oiga, salvo que sea alérgico a eso, pero como que no, ¿no? Entonces, ese tipo de datos son sensibles. Por ejemplo, la ideología, la preferencia sexual, el estado de salud, aquellos que son muy delicados y que si yo sé si alguien tiene VIH, pues le va a generar un tema de discriminación. Aunque diga, ay, no, somos muy abiertos, no nos importa, pues eso no es irrelevante. Puede que yo quiera discriminarlo o que haya un tema de, ay, no, es que tiene esta religión y yo no la comparto. Entonces, su tema, eso no afecta a la función pública o no afecta lo que estamos haciendo aquí. Y para eso, la que sigue, por favor. Tenemos esta situación de autodeterminación informativa. ¿Por qué protegemos los datos personales? Y aunque suene autodeterminación informativa, a lo que significa es, yo tengo derecho a un espacio mío donde yo decido quién entra y quién no, así de sencillo. ¿Quién conoce cierta información de mí, muy personal? ¿A quién hablo mi amigo? ¿Quién sabe dónde vivo? ¿Quién es mi familia? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Si me gusta tal muchacho, no me gusta tal muchacho, si creo en A o B, si todos los domingos me gusta hacer A o B. Eso es un tema que a nadie le interesa, más que a la gente que yo quiero que se entere. Y esa es una parte de autodeterminación informativa. Y si yo voy dejando mis datos personales, pues la gente se mete y se entromete y luego los usa en mi contra, porque viene un tema de, híjole, ya se enteró de mi cuenta bancaria y resulta que tengo cargos que son a nombre de Jesús. Y resulta que atrás estaba la Marina, porque por ahí se quedó con la cuenta bancaria de Jesús y su contraseña. Como que en qué momento. Y luego viene el tema de robo de identidad y una serie de cosas. Me paro aquí porque no solamente los que estamos aquí como servidores públicos, que hay algunos ciudadanos que lo sepan también, nosotros nos toca cuidar datos personales que tenemos de la gente. Pero adicional también tenemos derecho a proteger nuestros datos. Y no hablo solo en calidad de servidor público. A nivel federal, en el INAI,
está la Ley Federal de Protección de Datos Personales de Privados. Es decir, cualquiera de los que estamos aquí, si no lo sabía, ahora lo sabe, y espero lo use, pueden quejarse sobre el tema de su compañía telefónica, el banco que tienen, ¿no?, la escuela privada donde va su hijo y todos los privados posibles que recaban datos. Que luego sé que hay contratos muy leoninos donde le dicen, no, fírmele porque si no hay tarjeta y yo haré lo que quiera con sus datos. Y uno dice, bueno, es como cuando firma uno ahí con ella, vendió el alma al diablo, ¿no? Pero es importante saber que está esa opción de defenderse, de pedir qué datos tienen, de pedir que se cancelen y luego no los usamos. Tampoco leemos los avisos de privacidad. Ahí están las mini letras, las letras que dicen aviso de privacidad y luego dice sí acepto, como cuando uno ya se comprometió, sí acepto, y no le da clic y no lo lee, dice, ahí son esas hojas, dice, ahí luego, pero luego sabe que dieron hasta su alma, y dice, ching, ya consentí, sí vale medio que lo digan. A medida que uno se mete en estos temas ya le llaman y dicen, soy de la compañía tal. ¿Cuántas veces no les han entrado? Soy de la compañía tal. Yo lo que me pregunto es como, ¿por qué usted tiene mi teléfono celular? Es que hay una base que lo dan para. Y yo no llegué un momento, ya pues cancele. O sea, que ustedes pónganse así con sus datos, porque si no la gente los agarra aquí en la exploradora y dice, ven sus datos, oiga, y hay gente que lo da, en el cine, estaba en una fila, me acuerdo, y estaba un muchacho ahí pidiendo abrazos para su recuperación, y a la gente le pedía, pues eso estaba muy bien, pero si la gente lo quería lo abrazaba, si no, no. Pero pedía un cuadernito datos, el nombre, oiga su nombre para saber que ya abracé a, ¿cómo se llama? Aurora, no venga lo demás, pero bueno, a menos que sea servidor público, sí. Pero bueno, Aurora, ¿no? El dato de Aurora. Y entonces notaban y la gente se lo daba. Y yo hacia atrás, ¿no? Les iba a decir, oiga, pregunte para qué, o sea, no nos ande soltando por quién, así somos, por donde sea, ahí vamos. No somos conscientes de este derecho, y este es fundamental. El que sigue, por favor. Y para eso hay una serie de principios que, así como vimos en lo de acceso, hay que tener en cuenta no solo como servidores públicos, sino también como ciudadanos lo que tenemos que exigir que nos digan, y el servidor público lo que tenemos que asegurar que haya. Y son 10 principios que, aunque parezcan así raros, son muy fáciles. El tema fundamental en datos es el consentimiento. Yo no le puedo pedir sus datos si usted no es consciente de para qué es, pero al final, para yo poderlos tener, necesito que ella me diga estoy de acuerdo, o sea, su consentimiento. ¿Cuál es su nombre? María Eugenia, ¿no? Entonces María Eugenia llega conmigo, yo le voy a recabar unos datos porque yo soy de un programa social y María Eugenia es beneficiaria. Entonces, para que yo pueda recabar de María Eugenia determinados datos, necesito cumplir estos principios. Vámonos a la que sigue y voy a volver. Uno, ella necesita informarle que para lo que los voy a recabar es lícito, es decir, yo, autoridad, tengo facultades para pedirle porque hago un programa social, entonces le pongo con fundamento en esta ley, usted puede tener estos beneficios y para eso necesito recabarle datos. No significa que mis normativas va a decir facultad de recabar datos, pero sí va a decir que si yo hago un programa, ahí recabo el dato. Entonces, eso tiene que ser lícito el tratamiento. ¿Por qué lo digo? Porque puede caer más este muchacho que les decía que quién sabe qué va a hacer con eso, y le diga, no, mire, usted démelos, Eugenia, usted démelos, no hay problema, entonces no hay ningún sustento, el tratamiento no es leal, que significa que de manera, digamos, directa, cierta, yo le he repetido los datos para un fin que es lícito, que está en la ley, sino que se los estoy pidiendo para un tema como de fraude. No sé si a ustedes les han llegado esos correos que dicen, usted acaba de ganar, y además como todos quisiéramos salir de pobres, queremos creer que el correo es verdad, y nos llegan esos correos que dicen, ábrale usted, se acaba de ganar una casa, o de esos de herencias, ¿no? Hay un cuate ahí de la India que falleció y le va a heredar 1,000 millones, y usted aquí casi su número de cuenta y todo, y uno dice, no, pues qué pasó. Hay gente que cae, o llamadas de fraude por teléfono, adultos mayores sobre todo, con temas de engaño para cosas y le sacan información. Entonces tiene que ser leal, lícito. Proporcional. Proporcional significa que yo le voy a pedir a María Eugenia que me dé los datos que necesito para ese fin, no para más. Aquí no es como nos gusta luego, ay, pídele otros datos, por si acaso, porque luego nos ofrecen. O sea, no podemos hacer eso. En datos personales tenemos que recabar exactamente los datos que se necesitan. Si
Si es un programa social, dependiendo del tipo, pues le pediría por su nombre, su domicilio. Si es un programa para sus hijos, si ella tuviera hijos, le diría, bueno, necesito saber cuántos hijos tiene, porque cómo le voy a dar si no es mamá, entonces cosas así que yo necesito ir recabando, pero no más ni menos, y le tengo que decir cuáles de esos son sensibles también, porque si no, ella no está enterada. Tengo que garantizarle que ella en la transparencia, pero no porque sea abierto al público, sino porque para ella debe ser accesible saber los datos que de ella se están recabando y tener claridad. Y le tengo que decir que los voy a tener un tiempo y que luego los voy a destruir. Le tengo que avisar eso. Si voy a necesitar más datos, no lo puedo hacer. Dame más, por si acaso. Le tengo que volver a avisar. Regresemos a la lámina anterior, por favor. Finalidad, ¿para qué es? Esa es clave para saber qué recabo. Si voy a hacer un programa social, sí, estamos diciendo de la peluquería, pues si nada más me voy a cortar el cabello, a lo mejor lo recaban, luego piden que el cumpleaños nomás para darle un regalito que espero le cumplan, pero si no, ni eso, ¿no? O sea, es como, no me voy a cortar el cabello. Entonces ahí como que no me pueden pedir otras información extra de, oye, por cierto, ¿cómo me dice usted? ¿Me van a dar un tinte gratis o qué? No, no sé, digamos que es para este fin, y usted ser consciente. Yo tengo que decirle que le voy a cuidar los datos, por eso el principio de confidencialidad. Y todo lo que les acabo de explicar se convierte en el principio de información. Es decir, ella, María Eugenia, tiene perfectamente claro todos estos puntos para saber qué va a firmar. Es como el matrimonio. Bueno, más vale que sepan cuando se casan con quién se casan, porque eso es lo que hay. Y entonces nada de que siempre no. O sea, hay que tener claridad del asunto. Y así igual aquí en el aviso de privacidad yo tengo que tener claridad exacta para qué son los datos, para que entonces ella me dé su consentimiento. Y cuando me da su consentimiento, él sí acepto, es consciente, valga la redundancia, pues tiene claridad de lo que dio, para qué lo dio, cuánto dio y qué van a hacer con ello. Y si alguien quiere hacer una cosa distinta, me tiene que avisar. Me tiene que avisar y yo autorizaré uno las transferencias, ¿no? Por eso no lo llamo transferencia. Pues que me lo den de su banco. ¿En qué momento aquí, no? Eso es un tema de tener conciencia de, pero para eso hay que ver los avisos de privacidad. La que sigue, por favor, y la que sigue siguiente. Una más, por favor. Para cuando sufren estos temas, pueden ejercer estos derechos. Es decir, ya dijeron que sí, aceptan, ya no saben a quién le dijeron cuántas veces sí, ¿no? Ya no saben dónde andan sus datos, pueden ejercer los derechos ARCO, que significa, que está muy fácil de aprender, ARCO, y es acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y acceso lo puedo ejercer juntos. No significa que primero usted no pidió acceso, entonces no puede cancelar. O sea, pueden hacerlos como quieran, todos al mismo momento, o uno primero y el otro, como quieran. Entonces yo pregunto y primero quiero saber qué datos tienen esta compañía telefónica de mí. ¿Por qué me andan hablando? Desde privados, que eso no nos toca ver a nosotros aquí. Les digo, allá se quejan con el INAI si no les hacen caso, porque claro que todas las tarjetas y todos ustedes pueden ir y nadie les puede decir que no, las telefónicas, donde hayan dejado datos y a todos les pueden decir, a ver el aviso de privacidad, antes de que lo firmen, hagan la prueba, y van a ver cómo se divierten, porque además tienen que tener perfectamente los avisos. Bueno, puedo pedir yo qué tienes de mí, para enterarme, quiero saber qué hay de mí, ¿quieres ir para preguntarle de señorita? Confidencial, ahí te explico. A ver, sí, ¿por qué? El género, me devuelvo tantito antes de cerrar. La ley prevé dos tipos de información que no puedo dar. Empecemos por ahí. Una que es la reservada, que yo tapo porque hay una condición que puede afectar a todos nosotros por un tiempo. Y otra que es la información confidencial, ¿sí? La confidencial se relaciona, ojo, se relaciona
con derechos de otras personas, físicas o morales. Dentro de la información confidencial, que es tu género, están los datos personales. Los datos personales son de personas físicas. Hay una tesis que dicen, en España dicen que las personas morales tienen datos personales, que son de los socios y demás, pero no se equiparan. Aunque hay una tesis de la Corte que te dicen que si tú dejas datos personales de una empresa abiertos, bueno, datos de una empresa abiertos, se pueden equiparar porque les afectas el honor o les pones en riesgo como, digamos, si fuera una persona física. Pero ciertamente ahorita es de una persona física identificable el dato personal, ¿sí? El dato personal es información confidencial. Ahora voy a la otra información que también es confidencial, pero no es dato personal, ¿sí? Es la de las empresas. Las personas, todas, hasta empezamos con eso, todas las personas tienen derechos, sí o no, sí. Las personas son físicas y morales. Las personas morales, que son las empresas, o sea, una organización o una asociación, uno pensaría que quienes tienen los derechos son los que las conforman, bien, pero ellas como empresa tienen derecho, como empresa, Jumex, voy a decir los ejemplos, ¿no? Walmart, la que sea. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, tienen derecho a que les apliquen el principio de legalidad cuando se defienden, tienen derecho a competir de manera comercial igual que otros, tienen derecho a que les cuide sus fórmulas y tienen fórmulas frente al resto, y si tú tienes una bronca y abres eso, no están haciendo una función pública, es decir, ellos tienen derechos en su esfera como persona moral, porque son privados, digamos. Entonces, por ejemplo, su información contable, domicilio y cosas son privadas, a menos que por un requisito de rendición de cuentas lo tengas que saber. Pero el domicilio de una empresa que tú la veas que está aquí en la esquina no significa que sea público. Entonces, cuando tú hablas de información confidencial, la información confidencial es de la esfera privada de otras personas, sean físicas o morales. O sea, para terminar, afectas derechos de un tercero, no se sitúa en una situación como una autoridad. Tampoco es un tema de dato personal directo como la salud, ¿me explico? Pero el que tú des información de una empresa, afectas derechos de la empresa, contables, etcétera, a menos que haya un tema de rendición de cuentas. Ejemplo, necesito que la empresa para la que yo contrato sea de mayor participación mexicana. Y para saber eso necesito saber que tiene el 51% de acciones, un mexicano, ¿sí? Entonces, ese al ser un requisito legal, lo voy a abrir, porque entonces no sé si otra empresa está ahí cachiruleando y le dieron a alguien así. Si no es requisito, lo cierro, una fórmula, todo el tema contable, si no tiene que ver con rendición de cuentas también, dónde se ubica, etcétera. Esa yo creo que es la razón porque afecta derechos de terceros. Sí. Yo lo único que te Eso ya no a ver, no te quisiera contestar porque no conozco el caso. Yo sí analizo caso por caso, porque puede que ahí ese domicilio, o sea, digamos, la explicación general es, tú no puedes dar información de empresas, a menos que tengas un interés jurídico, público o rendición de cuentas para darlo, y ese pasado se hace conforme al requisito, etcétera, etcétera. El caso que tú me estás planteando hacia de pronto, necesitaría yo verlo para saber en qué supuesto está. O sea, la regla general es, y por eso a lo mejor te dan la vista, es que tú no puedes revelar información confidencial, que ahí viene la confusión, porque luego se dice, ¿cuál es información confidencial? Datos personales. Entonces la gente cree que solo los datos personales es información confidencial. Se les olvida que las empresas son un sujeto privado, que también tiene derechos. Cuando nosotros como gobierno contratamos una renta con un privado, estamos en una situación, digamos, de igual con esa renta, al grado que si no nos pagan nos vamos al litigio, los jurídicos van al litigio, entonces a ver, oiga, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Porque si no le pagamos ahí discutimos. Cuando estamos como autoridad frente a los privados, que serían personas físicas, o sea, nosotros los que estamos caminando, y las empresas, nos situamos en una relación que se llama de suprasubordinación, es decir, yo soy autoridad frente a ti, mis actos te impactan, te pueden vulnerar derechos, por eso tú tienes medios de defensa contra mí. Las empresas usan el amparo, se amparan de hecho,
¿Por qué? Dirías, no, o sea, el amparo no es exclusivo de personas humanos, digamos, ¿no? Sino de empresas, porque también tienen derechos. Quienes no tienen datos, que es distinto a tener datos personales, ¿no? O sea, es información confidencial. Por esas razones que tú tampoco tienen consentimiento, tampoco tienen temporalidad. Yo no puedo tener, abrir la información de una empresa como en la reservada después de un tiempo. Nunca la puedo abrir en una de esas, nunca, porque también necesitaría el consentimiento de ellos para esa, o que haya un rompimiento de alguna situación, o que haya un interés público mayor de saber ese dato confidencial de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, que fuera súper importante saber lo que les decía, el tema accionario, o por ejemplo que fuera un requisito hacer A o B y eso se hace en la lista y entonces ahí se abre, ¿me explico? Pero si no está eso, a mí me pueden dar una sanción por abrir una información de una empresa. Y está este mecanismo incluso como de derecho a la imagen que le llaman o al honor de la propia empresa cuando está en investigación. Les cuento un caso muy rápido donde sí, digamos, voló a favor de la publicidad los datos de unas empresas. Cuando trabajaba yo en la Auditoría Superior de la Federación, ya ven que la auditoría fiscaliza el dinero de la cuenta pública, saca unos informes y uno de los informes publicó, trató de hacer una especie de demostrar que había una red de estas como ahora de estafa maestra, ¿no? De corrupción, digamos, donde había una irregularidad. Se trataba de un programa social de una dependencia, donde cuando daba el programa no se le daba al beneficiario de manera directa, tenía yo un intermediario que era el que ejecutaba el programa, que era un privado, ¿no? Ese privado, yo le daba la lana al privado, ¿no? En términos muy claros, le daba el dinero, y el privado compraba cosas o lo que sea, o lo que tenía que ejecutar del programa, y ese es el que le daba el servicio o el bien al beneficiario. Entonces, digamos que yo abría una convocatoria para quienes eran esos a los que yo les iba a dar el dinero, las empresas, ¿sí? Daba la casualidad que siempre concursaban las mismas empresas, como 4, donde aquí, ¿me repite su nombre? Aurora, en esa era representante legal, yo era accionista y María Eugenia era socia. En la que sigue, yo era representante legal, aquí María Eugenia era la mera mera, y allá ella era otra cosa. O sea, y entonces publicaron en el informe la red, ¿me explico? De decir, a ver, mira, para mostrar el comportamiento de que, pues, como dicen, todo queda aquí en familia. Al final, yo se lo asignaba a los mismos. Todos jugaban roles distintos de la empresa y se publicaron los nombres de María Eugenia, el niño y Aurora, ¿no? Bueno, entonces apareció ahí y en listillos, los de la empresa, se fueron al INAI y metieron una denuncia por haber publicado sus datos. Por el tema, afortunadamente no dijeron lo del derecho a. Ahí nos hubiera dado un poco cojo y no obstante hubiéramos hecho un argumento de rendición de cuentas, ¿no? Porque al final, pues sí es el mejor de los mundos. Las empresas también son de una comodidad que dicen a todo dar, contrato con el gobierno, y cláusulas de confidencialidad, no das nada y así, ¿no? Entonces ellos dijeron, o sea, eso nada más se probaba en el informe de la auditoría, así. Luego lo que se dijo fue que eso no sabíamos que eran entre ellos, eran parientes, eso lo supimos porque ellos solitos en la denuncia dijeron, es que me ponen en riesgo mi vida, de Aurora y María Eugenia, porque no somos parientes, entonces van a saber, otra cosa que además yo hubiera sido la auditoría, de interesante, otro conflicto de interés, además, exactamente, además, ¿no? Pero bueno, eso no se dijo en la auditoría, nada más se vio que eran los mismos personajes, quizá lo más limpio proporcional, y a eso voy, hubiera sido poner un numerito. El 1 es el 1 acá y el 1 es aquí, y el 2 es el 2 acá y el 2 y ya. Pero bueno, se aventaron la onda del nombre, que también podía volar, ¿no? De acuerdo a lo que nos hubiera podido dar parte del instituto, ¿sí? Pero no nos lo dio, hasta eso. Pero argumentamos el tema del representante legal del público, el nombre, porque ellos, incluso el propio INAI tiene ese criterio. ¿Por qué? Pues para que sepamos que ese es el representante legal de cada empresa. Ese criterio tampoco lo comparte necesariamente la Corte, no sé si ya se les haya movido. En criterios del Comité de Transparencia de la Corte, que dice que no, porque luego es la libertad de él de ser el representante en ese sitio. Te lo pongo como porque hay tasados, ¿no? O sea, un poco eso claro. Y también argumentamos el tema de Ley General de Responsabilidades, donde trae un capítulo ya de privados que responsabilizas. Entonces, hagamos también, ¿no? Que contrata, ¿no? Saber. Y echamos un tema de interés público, de saber eso para probar la red, bla, 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 bla. En el INAI nos dio la razón, porque además argumentamos el tema
de fortalecer el sistema de anticorrupción, ¿no? Que ellos comparten, en fin, ¿no? Y ya, digamos, no, pero pudo que no. O sea, el auditor especial, que además son de la misma auditoría especial que es el de Estafa Muestra, estaba el señor así, el señor, ay, a ver si no me mandan a algún sitio con rayas, pero bueno, ¿no? Porque él estaba convencido que había que publicar el nombre, ¿no? Por el tema de mostrar la red, pero, o sea, pongo el ejemplo porque es un caso límite, o sea, da para, ¿no? Y está el otro de, oye, mi imagen, porque a lo mejor ya estás prejuzgando que si yo hice, a pesar de que se veía que estábamos las tres, ¿verdad? Bien metidísimas, pero en una de esas pues todavía no están en juicio, entonces da para eso, pero esa es información confidencial de una empresa, a pesar de que hablaras de que era el socio y eso es información confidencial de una empresa, más allá que el nombre, era un dato personal de estos cuates, o sea, era el tema de en la empresa, ¿no? Y esa información, cuando tú hablas de confidencial, a diferencia de la reservada, afecta los derechos de alguien más, aunque sea una compañía, digamos que a veces se nos olvida, como decimos, las compañías, como las pensamos, como las instituciones, decimos, pues es que como, ¿por qué alega, no? Y pues como dicen, también tiene derechos, ¿no? Desde la que es muy chiquita, o sea, del microempresario de las paletas, que está asociado y son los pelados los que hacen la sociedad anónima, hasta la empresa que sea la más grande que te pueda ocurrir. Entonces, digo, si quieres, podemos revisar el caso, eso te lo ofrezco si quieres para ver si está bien o no, o lo que sea, porque digo, puedes entender también el punto, pero no quisiera decirte ahorita si estuvo bien o no porque no lo conozco. Pongo el ejemplo general de qué es lo que hacemos y pasamos, ¿no? Y eso pues espero te sirva, ¿no? Rectificación es para corregir un dato, ¿no? Es personal, así volvemos, ahorita olviden a las empresas, ¿no? Volvamos a las personas físicas, y en rectificación yo corrijo un dato que sea, por ejemplo, mi domicilio, mi estado civil, porque uno de los principios que se acuerdan que vimos que era el de calidad, que no recuerdo si los salté o los expliqué, si no lo vuelvo. Calidad significa que mi dato sea exacto, que lo que sé de Jesús sigue siendo la información actualizada de Jesús. Si él cambia un estatus, cambia su domicilio, ya es inexacta. Entonces, si no me avisa, él puede rectificar y yo no tengo completa la información. Cancelación y oposición. Estos dos derechos me sirven para querer que ya no me los traten. Cancelo un dato que ya digo, no quiero que por favor siga circulando ese dato ahí. Ya no quiero que siga circulando ese dato ahí. Y hay un caso que ocurrió en función pública de un servidor público, ex servidor público, donde le habían abierto una investigación por abuso sexual y no prosperó. Se fue, era un señor psicólogo y se quedó en un acta del Comité de Transparencia. Cancelado, o sea, no prosperó, menganito, ¿no? Acoso sexual. Y entonces cada que lo googleaba, pero decía no prosperó, pero como nadie, no tenemos mucho el hábito de leer más allá de esas palabras, entonces lo googleaban y salía menganito abuso sexual. Todo el tiempo. Y entonces cuando salía eso, pues el pobre señor perdió clientes, le afectó, ya ni era servidor público, o sea, mal, pidió su derecho de cancelar, de quitar de esa acta, de bajar de los buscadores el dato, porque nadie leía, o sea, ya nadie seguía viendo que ya había salido inocente. Y aún cuando saliera, pues como, porque a lo mejor no quieres que sepan que te hicieron esa investigación, ¿me explico? Tienes el tema, ese es el de cancelar, lo bajas de los buscadores, de los portales. Y oponerse también es cuando ya no quiero que lo trates. Por ejemplo, a ver, hermano, tú me dijiste que me transferían los datos, o sea, no entendí bien, no leí bien el aviso, y ya no quiero que estés dando a una compañía de publicidad. Cuando contraté contigo me opongo, no quiero. Estos dos es como matar el dato. Quiero que lo quites, ya no quiero eso contigo, esa relación. Luego se confunden, porque a veces cuando estás en la práctica, incluso en los casos que se llevan en el INAI, se entrecruzan, porque al final implica que ya no quieres que te traten el dato y que ya no quieres esa finalidad. O sea, ya se acabó la finalidad y me la cambiaste, me opongo a eso, no quiero. Y estos 4 derechos son los que se pueden ocupar. La que sigue, por favor, creo que era la última. No es un numeralia, para que vean qué poquito se usa. Fíjense nada más. 44, bueno, ya algo, pero recursos de revisión, pues muy poquitos, 2 en este año. La gente los usa poco, pregunta poco de sus datos personales que tiene la alcaldía. Ciertamente hay instituciones que tienen más datos personales que otras, en general las de salud, ¿no? Y ustedes verán ahí un comportamiento distinto, no necesariamente porque tengan, por favor, ustedes tratan menos datos, ¿no? Pero es cierto que el comportamiento general es que son muy poquitos, o sea, se usa poco ese derecho. Sí es importante que ustedes al interior revisen en dónde están recabando datos, cuál es el mecanismo que están usando para protegerlos, quién los cuida. Mientras más asociados estén, pues
más medidas de seguridad, mientras más tipos de datos hay, avisar o pegar el aviso de privacidad para que la gente se entere. En fin, en este derecho hay que tener mucho cuidado, porque sí, aquí hay que pecar de no dar. Hay que pecar de no dar, y mejor que la autoridad nos diga, dalo, mano, ¿no? Dalo, porque si no, podemos afectar a alguien y nos puede venir una demanda, nos puede venir un tema de responsabilidad, a diferencia de acceso, que es mucho más fácil en la parte reservada, temporal, donde ahí sí el máxima publicidad es el que impera. La que sigue. Y bueno, yo con eso concluiría, agradeciéndoles el tiempo. Habría un espacio si alguien tiene algún comentario, alguna duda, y si no, como dicen, que se vayan a comer. Adelante. Tenemos ahí el micrófono, si me hacen favor. Gracias. 4 semanas que me han estado marque, y ahorita que comentaste, a nosotros sí nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nosotros como coordinadores nos piden ayuda a los vecinos. Y tengo 4 semanas que me han estado marque, y entonces te quedas así, ¿qué hago? Ahorita me quedó claro qué tengo que hacer. Porque son compañía y les mete una solicitud a ellos, haga de cuenta que le marque una telefónica o la que sea, y entonces a eso se mete a su página o le pide, luego le van a colgar porque se ponen nerviosos, empiezan a decir adiós, ¿no? Pero te puedes meter, no saben qué hacer, a la página de esa compañía o de la que te está hablando, y ahí hacer una solicitud de derechos ARCO, de acceso. ¿Qué datos tienes de mí? Con tu nombre o de las personas que sean. Una vez que les contesten, y ver, también pedir dónde te di el consentimiento, o sea, porque luego pasa que gente tiene datos tuyos y ni siquiera tienes contrato con él, y entonces llegan ahí, entonces preguntar de dónde salió ese dato, o sea, como por qué lo tienes tú. Una vez que tienen eso, si no hay autorización, en el INAI meten una denuncia o un recurso que se llama, para decir, estas son lo que me contestó la compañía, y pues dice que alguna vez me recabó, yo nunca firmé, ¿no? Y dice que aquí, y entonces, ¿qué onda? Y ahí ya se mete, eso puede servir. Muchísimas gracias. ¿Alguien adicional? ¿No? Bueno, pues yo agradecería mucho, obviamente, a la alcaldía. Muchas gracias a ustedes.